Hola a todos, muy buenas tardes. La semana pasada hablábamos sobre esta estadística en alguno de los vídeos. Una estadística que decía que cuando eh, los long short, la cesta de valores momentum a tope, long short, es decir, largos en los más alcistas y cortos en los más bajistas, tiene un rendimiento tremendamente fuerte en 3 meses de más del 20%, lo que ha sucedido ahora, ha subido más del 20%, pues que luego el mercado se suele frenar durante unos meses y que había 11 episodios de 1980. Lo comentamos un poco de aquella manera, pero he conseguido el gráfico, que es un gráfico de Goldman, y aquí lo vemos con más claridad. Cuando se produce una euforia tan grande, por resumir, en los valores que más suben, unos pocos valores, como ha pasado recientemente cuando se dan estas euforias tan grandes, observen cómo se suele comportar el mercado a continuación. El gráfico es muy detallado. La parte de arriba estaría el percentil 80 o más, la parte de abajo percentil 20 o menos. Y con la línea negra el promedio. Como vemos, en todos los casos, cuando aparece esta euforia, el mercado se frena durante al menos unos 3 meses y medio, más o menos, y no consigue romper los máximos que deja atrás, ni siquiera en el caso más optimista, que es el percentil 80, hasta que no pasan 6 meses. Más o menos sobre esas fechas empieza ya a romper por arriba. Es decir, que estadísticamente, aunque nunca se sabe, porque cada caso puede ser diferente, pero en promedio este tipo de episodios requieren una calma, un lateral consumiendo tiempo o bien una corrección para poder continuar con su marcha que dura varios meses, alrededor de 6 meses. Vamos a seguir hablando de esto y de otras cosas muy interesantes. Quédense que este vídeo les va a gustar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 18 de mayo. Empezamos a grabar a las 16:56 de la tarde, hora de Zúrich, prácticamente las 11 de la mañana, hora de Nueva York. Por lo tanto, tras todas estas euforias y subidas verticales, pues el mercado puede tener una cierta propensión, ya digo que esto no es exacto, pues a moverse en lateral. Algo parecido a lo que se vio aquí a partir de abril del 2025, aunque la subida fue con más calma, fue una subida más tranquila y con más pausa y digamos que más saneada que la que acabamos de ver ahora, pues al final la historia terminó con un lateral también de unos 6 meses y luego una caída final para luego volver a remontar. Estas cosas suelen ser bastante habituales. Si el mercado sube despacio, puede ser que no suceda, pero cuando sube tan rápido hay más posibilidades. De momento solo nos movemos en el terreno de las posibilidades, nada más. La clave sigue estando en los bonos. Los bonos se han destensado un poco porque el mercado, como ya he comentado en la crónica de media sesión, pues ha empezado a valorar la posibilidad de que sí que haya un acuerdo, las negociaciones son intensas. Si empezamos a decir todo lo que se dicen los unos a los otros, nos vamos a volver locos, pero en general podríamos decir que el gran obstáculo sigue siendo que Estados Unidos exige un desmantelamiento del plan nuclear de Irán muy profundo y que Irán no está dispuesto a dar. Luego también hay una discusión enorme con las compensaciones porque Irán quiere compensaciones y también con los activos que tiene congelados ahora mismo. Entonces parece que Estados Unidos propone un descongelamiento, válgame la palabra, de esos activos poco a poco, Irán lo quiere todo de golpe. Y luego está el tercer tema, que Irán quiere seguir con el estrecho de Hormuz. Hoy ha dicho que va a lanzar una nueva póliza de seguros, el Hormuz Safe o algo así, que estará en Bitcoin y que garantizaría cualquier daño que pueda tener un buque por el paso del estrecho de Hormuz. Vamos, hablando en plata, en lugar de comprar los peajes, te hacen pagar un seguro y si no pagas el seguro te disparan. Es una forma un poco peculiar de definir esto. E Irán dice que ganará con esto cerca de 10.000 millones de dólares al año con esto. Bueno, pues ese es el problema, que ellos piensan que nada va a volver a ser como antes y que el estrecho de Hormuz tiene que quedar en su poder y que es una forma de tener ingresos por la guerra anterior y todo esto. Como vemos,
las posturas están más alejadas de lo que parece, pero el mercado se sigue aferrando a que a fin de cuentas se negocia. Posturas alejadas, pero las negociaciones siguen y se van cambiando propuestas de una mano a la otra. Hoy ha causado un cierto impacto negativo cuando Trump ha dicho que ya no tiene mucha más paciencia. Bueno, Trump no, otra filtración de estas que tenemos tan frecuentemente, diciendo de que Trump ya no tiene tanta paciencia y que si no le proponen algo un poco más bajo su punto de vista razonable por parte de Irán, pues que podría volver a atacar en días, ya no en semanas. Bueno, el caso es que aquí todo el mundo está apretado. En Estados Unidos la gasolina sube por las nubes, le está haciendo mucho daño electoralmente a Estados Unidos, aparte de económicamente, y Irán, por su parte, da la sensación de que se está produciendo el fenómeno que todos esperaban, y es que se está quedando sin capacidad de almacenamiento. Ha estado almacenando diferentes petroleros en el mar, pero en tierra ya parece que no tiene capacidad. Ya no tiene tampoco petroleros para dejarlos por el mar. Y a las pruebas me remito, según los expertos, llevaría como 10 días sin cargar ningún petrolero en la isla de Karg, que como saben, por ahí pasa el 90% de las exportaciones, o sea que eso es la clave de todo. Pues llevaría 10 días sin cargar ningún petrolero ahí. Entonces aquí está todo el mundo que está empezando a consumir el tiempo y no sé si eso conseguirá desbloquear la situación. Pero además hay otra prisa que están teniendo los países del G7. Antes de la guerra les costaba un tipo de interés medio a los países del G7 para pagar en su deuda de 10 años del 3,2%. Ahora, tras la guerra, es un 4%. Eso es muchísimo dinero porque la deuda de todos estos países es gigantesca, es monumental y por lo tanto ese 0,8% y que además va increciendo, pues es muchísimo dinero. Por lo tanto, pues más prisas. Aunque hoy con todas estas cosas, pues los bonos parece que se han calmado un poquito. La amplitud sigue haciendo cosas raras y, por ejemplo, en el Nasdaq Composite tenemos en el día de hoy 42 valores que están tocando máximo de 52 semanas y, atención, 95, o sea, 42 valores. 42 valores que están tocando máximo de 52 semanas y 95 valores que están tocando mínimo de 52 semanas. Como ven, todo esto pues muy normal no es con todo lo que se lleva subido. No hay que olvidar, por otro lado, que esta semana pues tenemos dos citas, entre otras, yo diría que las más importantes con resultados, por un lado Nvidia y por otro lado Walmart. Menos importante esta segunda. Pero la cita con Nvidia es total. El mercado va a llegar a esta publicación de resultados bastante sobrecomprado porque ha subido mucho los últimos días. Aún así, si nos fijamos en la herramienta de Investing Pro, muy útil para hacer este tipo de cálculos, pues como vemos, aún así Nvidia, para llegar a su valor correcto según la herramienta, aplicando un montón de ratios, aún tendría un margen de 1,8% y el consenso de analistas, que son 57 analistas que cubren el valor, pues le están dando un valor bastante más alto en 274. Pero fíjense qué peculiaridad está teniendo Nvidia en la publicación de resultados últimamente. Si pinchamos aquí en esta pestaña Investing Pro que pone resultados, beneficios, observen, ojo con esto, de las últimas 7 publicaciones de resultado, excepto en una, 28 de mayo del 2025, en el resto el valor no se ha tomado bien los resultados. Y algunas de las caídas no han sido pequeñas, menos 8,35, menos 5,12, menos 4,13. Yo creo que el fenómeno se explica porque está siempre tan al límite de las exigencias, está teniendo siempre muy buenas cifras, pero claro, está alto y el mercado pues le pide mucho, ¿no? Por lo tanto, pues luego tiene que dar unas cifras pluscuamperfectas para poder subir. ¿Puede volver a pasar esto? Pues no sería de extrañar, tengámoslo en cuenta, por favor. ¿Y está cara o barata? Bueno, pues la herramienta tiene un millón de cosas para poderlo ver. Y en cuanto a valoraciones, bueno, pues aquí tienen una comparativa entre varios valores que escoge la herramienta automáticamente. Aquí estaría el crecimiento
de los beneficios y aquí el PER, para que se pueda ver cómo estaría. Y en cuanto a los resultados a 5 años, pues de subida del precio, pues como vemos, Nvidia está aquí en rojo, el benchmark con una serie de valores que pone está en azul y el SP500 estaría aquí en naranja. Bueno, hay mil formas de verlo. Y el otro valor que les decía en el que hay que fijarse, también lo vemos aquí en Investing Pro, pues sería Walmart, porque el mercado necesita ver cómo está el consumidor. Este tipo de valores donde tienen un consumo masivo, pues son las referencias. Como ven, 2,87% en la última publicación. Le ha pasado un poco lo mismo. De las últimas 5 publicaciones, tan solo ha subido en una y ha bajado en 4. Si les interesa esta herramienta, pueden aprovechar hasta el día 21 de mayo una oferta con 55% de descuento más un 15% si marcan el código Serenity Markets. Tienen en la descripción del vídeo un enlace para poder entrar en la oferta. Recuerden que con el código Serenity Markets tienen un 15% de descuento extra Investing Pro. Cambiando de tema, una curiosidad, para que vean si ya les decía en la crónica de media sesión que Wars quiere cambiar el índice con el que se calcula el IPC para bajarlo, es que ya de por sí el índice normal está bastante manipulado a la baja. Y la mayor prueba es esta. Observen en este gráfico de Charlie Vilello cómo se puede decir que los precios de la salud, los costes de la sanidad para el consumidor han tenido esta fuerte bajada del 20% en los últimos 5 años. Esto es absolutamente falso. Los costes de la sanidad en Estados Unidos y en casi todos los países desarrollados del mundo en estos 5 años no solo no han bajado el 20%, sino que han subido mucho más que eso, porque están absolutamente disparados. Puedo dar fe, aquí en Suiza, por ejemplo, está pasando lo mismo. Ya ven hasta qué punto se distorsionan los datos del IPC, a la baja, claro, siempre, y ahora pues vamos a dar otro IPC nuevo, la media recortada de Dallas, con lo cual pues todo esto es un circo realmente. Hablando de datos macro, el más importante que se ha dado hoy es el índice NAHB de confianza de las constructoras de Estados Unidos, que ha quedado mucho mejor de lo esperado en 37 cuando se esperaba 34. Hay que recordar que los datos macro en Estados Unidos están saliendo muy buenos últimamente y que el índice de sorpresas económicas está mejorando mucho. El problema es que el índice de sorpresas de inflación, de datos de inflación, también está mejorando mucho, porque los datos de inflación están saliendo cada vez más fuertes. Vamos a dar un repaso rápido al tablero para los que están escuchando el vídeo como si fuera un podcast, y tenemos al DAX alemán subiendo 1,35%, el Eurostoxx 50,046, dólar yen sube 0,11, euro dólar 0,15% de subida hasta 1,1654, ojo al Bitcoin que se debilita mucho, se ha tragado literalmente la media de 200 al final y está en menos 1,50% hasta 76.260. Aquí lo podemos ver, fallo total a la altura de la media de 200, qué importante es tener siempre este nivel puesto en el gráfico, absolutamente fundamental, y ahora pues se va a la zona de soportes clarísima que tiene en 76.000, que además está reforzada por el paso de la media de 50. Los bonos un poco mejor, pero no mucho, están bajando menos, simplemente eso. El Bux alemán baja 0,30%, bono americano a 30 años baja 0,14%. Y la rentabilidad del bono americano a 30 años sigue peligrosamente por encima del 5%, está en 5,14%. Recuerden que máximos de varios años y en un nivel donde pueden empezar a romperse cosas. De momento ya se está rompiendo la cintura el gobierno de Estados Unidos, que como he dicho antes, con los datos del G7, pues están empezando a pagar una burrada muy superior a la que estaban pagando hasta ahora por los intereses de su deuda. El SP500 baja 0,32 hasta 7.408, Nasdaq 100 menos 0,69% hasta 29.027, Russell menos 0,54 hasta 2.784, el oro baja 0,36, el petróleo sube 1,80 hasta 102,83 y el VIX pues está subiendo un 0,76% hasta 18,58. Los 7 magníficos están a la baja. Destaca Tesla menos 2,20, excepto 2, Alphabet que sube 2,24 y Amazon que sube 1,58%. Si se han fijado, mientras estábamos hablando ha habido un aumento de las caídas. Todo esto es por una noticia de última hora. Axios está filtrando que Trump
habría dicho que las propuestas de Irán son totalmente insuficientes y es que si es que quieren seguir con el estrecho de Hormuz y todas estas cosas, es que no aceptan nada de lo que les están proponiendo, por lo tanto, pues es muy difícil. Y que ya no descarta la opción militar en los próximos días, visto que el tema de las negociaciones están enrocadas. Todo esto no ha sentado muy bien y de ahí este tirón a la baja que acabamos de ver, que viene acompañado con una subida del petróleo que estaba bastante más abajo, estaba incluso bajando y que ahora sube 1,78 hasta 102,81. Si nos vamos a dar un repaso al aspecto técnico del futuro del mini SP500, recuerden que ya no es el 7400 el soporte límite, que ahora hay un soporte entre 7300 y 7350 cuantitativo. Aquí técnicamente no se ve porque ha subido muy deprisa, pero está claro que lo tenemos ahí. Así que eso es lo que tenemos que vigilar. Por encima de los máximos recientes, 7540, pues el peligro habría pasado. Si nos vamos al gráfico de una hora sin nocturno para ver niveles más corto plazo, pues tenemos varios. Por ahí tenemos por aquí arriba la media de 50 en 7460, que sería la siguiente resistencia. Pero lo que está pasando no es bueno, porque estamos tonteando mucho con perder la media de 100. Y recuerdo que la media de 100 de una hora no se pierde desde finales de marzo. Estamos todo el mes por encima de ese nivel, por lo tanto perderlo definitivamente sería una mala cosa. Siguiente soporte sobre la banda de Mogilev en 7380 y siguiente tremendamente fuerte en 7345 a la altura de la media de 200. Tomen buena nota de estos niveles. Es evidente que estamos en otra fase de mercado. Ya no hay tanta euforia, tanta cosa, aunque dijera Goldman que el viernes no se vio pánico, tampoco es que se vea pánico, pero ya las cosas no parecen tan fáciles, como estamos repitiendo constantemente. Pues nada más, tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle al like, que nos ayuda mucho, o suscríbase al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales me despido hasta la crónica de apertura de mañana. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes. Les envío saludos afectuosos desde Suiza. Gracias. Hasta mañana. Que pasen buena tarde.